mostrar mi satisfacción por la labor que estáis haciendo a lo largo de este desarrollo de la. Gracias por mover culturalmente un poco la comarca y por haber generado esta exposición importante por los documentos y por la calidad. Dar las gracias también a la Diputación Provincial, a los encargados de recuperación de archivos, a Isa, Ana y Carlos. Bueno, yo no voy a extender mucho más, animaros a seguir con esta labor cultural que estoy haciendo y voy a dejar a Carlos que os explique un poquito cómo es todo el tema del archivo, cómo ha sido la recuperación y la importancia que tiene estos documentos. Carlos. Muy bien, buenos días. Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por vuestra asistencia, el interés que habéis tenido en ver esta exposición que hemos preparado para vosotros. También quiero dar las gracias a todas las personas de Villaverdeo que nos han ayudado desde hace ya unos cuantos meses en los trabajos de organización y incluso a la hora de instalar esta exposición. Gracias, Pilar. Gracias, Maite. Carlos, muchas gracias. Bueno, como os decía, nosotros pertenecemos a la Diputación de Burgos. La Diputación de Burgos tiene un servicio que es específico, que se denomina de recuperación de archivos municipales. Este servicio actualmente lo que atiende son a las demandas de los ayuntamientos que quieren organizar sus archivos. Lo regimos a través de una serie de convenios que establecemos con los ayuntamientos y en esos trabajos pues lo que hacemos es un trabajo de ordenación, clasificación, descripción de los archivos para garantizar fundamentalmente dos cosas. Primero, su conservación y en segundo lugar, pues tanto que sea una buena herramienta para la administración de los municipios y por supuesto también para los investigadores y para las personas que tengan interés en consultar los documentos que conforman los fondos municipales. Además, por tanto, en este caso, esta actuación, en cierto modo, es un poquito excepcional, en la medida que nosotros, fue la asociación que se puso en contacto con nosotros, vimos enseguida la sensibilidad que había tenido a la hora de tratar de recuperar la documentación que había aparecido precisamente en esta iglesia, y aunque no teníamos en ese momento pues nada establecido, nos pareció pues pertinente colaborar con ellos y sacar este asunto adelante. Y bueno, aquí veis un poco el fruto de esos trabajos, ¿no? Como veis, pues es un trabajo que consiste, como os decía, en la organización, clasificación, descripción de los documentos y otro también que quiero resaltar, ¿no? Que es la digitalización y restauración de aquellos documentos que no han llegado a las mejores condiciones, sobre todo pensando en que puedan preservarse en el futuro. Entonces, pues seguramente lo conocéis mejor que yo, los documentos aparecieron precisamente en esta iglesia, pues parece aquí en un pequeño repositorio que había en la iglesia, en una de las paredes. Y tenía una puerta y ella cuando nos vio que estaban haciendo la obra, lo sacó, lo ponió en la bolsa y lo guardó en el arca. Y eso hará como 20 años, ¿no? Algo así. Entonces estuvieron ahí en el arca hasta hace 3 o 4 que yo los empecé a ver y que esto tiene mucho interés, mucha antigüedad. Y entonces fue cuando empecé a hacer las averiguaciones con el párroco para ver si las podía sacar. No sabía si el gobierno de la iglesia o el ayuntamiento, de quién era el titular de los documentos. Entonces hablé con el párroco para decirles si los podía sacar, para que me contestar, para que me dijo sí, ya cuando teníamos la asociación, pues a través de la asociación nos iba haciendo todos los trabajos y todas las actuaciones para contactar con Diputación y para sacar esto adelante, porque nos pareció que realmente era muy interesante la documentación que había aparecido. Y esa fue un poco toda la trayectoria de la historia. Bueno, pues como veis en todo esto, pues nosotros somos un poco el último capítulo, ¿no? El último capítulo que ha sido el trabajo que hemos hecho y hoy, yo creo que con hoy pues, concluimos un poco nuestra colaboración, que es con esta exposición en la que hemos hecho una selección de 3 documentos que nos parecían pues, más interesantes para... Hay muchos más. Sí. Hay más. Sí. Lo que pasa es que se han traído... Es una pequeña selección, no tiene tampoco sentido traer... Sí. Y bueno, pues si os parece
parece os cuento brevemente un poco qué es lo que os vamos a mostrar, ¿no? En nuestros trabajos precisamente de organización, en estos trabajos de organización y de descripción, donde tanto Ana como fundamentalmente mi compañera Aisha Said ha hecho el trabajo de descripción, en estos trabajos lo que nosotros nos guiamos por un criterio a la hora de organizarnos, ¿no? En el que establecemos cuatro grandes bloques de la documentación, ¿no? En primer lugar, establecemos unos documentos relacionados con el gobierno, en este caso de cada una del ayuntamiento o del concejo, que es esos documentos que vais a poder ver ahí. En segundo lugar, ellos pues, queda establecida por un lado cómo se organiza el concejo, cada ayuntamiento, y después también pues, las relaciones que tiene con las autoridades superiores al ayuntamiento, ¿no? Después vamos a centrarnos un poco. En segundo lugar, tanto esta vitrina como esta de ahí están dedicadas a la secretaría. Bueno, es una forma un poco genérica de llamar aquellas cosas, integrar en esta sección aquellos documentos relacionados con la gestión de los recursos del ayuntamiento. Estamos hablando de su patrimonio, estamos hablando pues, de sus bienes, de sus aprovechamientos, etc. Y también los servicios que los ayuntamientos, que los consejos han ido realizando con el paso del tiempo a los habitantes de la ciudad. Como en un primer momento pues, estos servicios son más limitados, podéis imaginar, es a partir del siglo XX cuando hay un desarrollo más claro de estos servicios, ¿no? Y en tercer lugar, y un poco va acompañando cada una de estas grandes cartelas esta clasificación, la dedicada a la Hacienda, ¿no? La Hacienda pues es la gestión de la administración muy específica, que se trata pues de los dineros, de la gestión de los económicos, ¿no? Y otra que hemos dejado ahí al fondo y está relacionada con la Iglesia, ¿no? En este caso con la Iglesia. Conocéis también como yo como tanto estas sociedades agrarias y las sociedades del antiguo régimen pues está muy vinculada, la influencia de la Iglesia es muy importante y de todo eso ha quedado constancia en la documentación que aparece en los ayuntamientos, ¿no? Y bueno, después pues haremos una pequeña esbozo de los documentos que en este capítulo, ¿no? Si pasamos a esta primera vitrina, aquí lo que nos vamos a encontrar en buena medida van a ser, como os hablaba, de estos documentos relacionados con la organización y con los ayuntamientos, con el gobierno de los ayuntamientos. Para lo cual, pues, vemos aquí, hemos pedido algunos ejemplos de lo que fueron en su momento las ordenanzas municipales. Aquí tenéis unas ordenanzas municipales, ¿no? Y junto con las ordenanzas municipales, la elección por parte del concejo tanto de los oficios y cargos que son los que llevaban a cabo este trabajo de gobierno, ¿no? Y además de eso, pues también hay algunos que nos han parecido curiosos en esa relación con las autoridades superiores, ¿no? Estamos hablando en su momento del corregidor, etc. Y nos ha parecido alguna de estas interesantes, pues aquí pues, vais a encontrar la orden del corregidor de Burgos que exigiendo que se mantenga el orden público y que el dinero que se gasta, los ingresos de las arcas municipales no se gasten en fiestas y borracheras. Bueno, pues se ve que pues, en este pueblo quedaban ganas de juerga y se aprovechaban a lo mejor el dinero que no. Bueno, en un segundo lugar, nos hemos centrado un poco en esto que hablamos de esa secretaría, que es la administración de los bienes y los servicios que conforman. En este primero vais a poder ver seguramente el documento más antiguo que hemos encontrado, que es este compromiso y sentencia arbitraria de las Quintanillas
y sobre aprovechamientos, peñas y puertos. Es decir, que esto es lo que está reflejando las relaciones que tiene Villamedido con los pueblos del entorno, en este caso las Quintanillas, y cómo estos conflictos que ocurren entre ellos, la forma de resolverlos, ¿no? Pues en un primer lugar a través de compromisos entre unos y otros, y si la cosa va a mayores, pues terminar en pleito. Se trata en principio de resolver los problemas con un poco los distintos pueblos del entorno. Junto con esto también, pues aquí está el libro de juntas de vecindades, donde están las personas que estaban aquí empadronadas. Y en esta otra hemos dejado otra constancia también de un aspecto que nos ha parecido interesante, que también es lo relacionado con los avistamientos del ejército y con la forma que tenían los pueblos, en este caso Villamedido, de contribuir al mantenimiento pues, del ejército. Si tenéis ocasión podéis leer esto, ¿no? Entonces sí que hemos hecho ahí una pequeña reflexión sobre cómo algunas de estas cosas lo que nos están dando es, nos están iluminando sobre lo que aquí se ha ido produciendo también en las guerras carlistas, ¿no? Entonces muchos de estos documentos coinciden con esas fechas de guerras carlistas donde, bueno, pues el frente con el carlismo estaba bueno, vais a ver, pues eso, los pagos y recibos de carne, de pan, de cereal, de aceite y otros suministros que se hacían a las tropas. Venían por aquí y bueno, hay que dar de comer a las tropas y sois vosotros los que tenéis que haceros cargo. Y bueno, también hemos encontrado aquí pues, un documento relacionado con el comprado. Estos la verdad es que son documentos difíciles de leer y la verdad es que son curiosos, explican un poco estas vicisitudes, ¿no? En esta tercera vitrina, también relacionada con la Secretaría, aquí queda constancia de algunos de los pleitos que tuvo Villamedido, pero también relacionada, por ejemplo, pues, con la gestión de las mojoneras, con otros pueblos. Con las Quintanillas y con Sí, bueno. Y aquí hay un documento que puede ser seguramente interesante para vosotros, que es el momento en el que hay una publicación del Valle de Tobalina en el que presenta un recurso de alzada diciendo que en el caso de tanto de Villamedido como de Cebolleros, que forman parte del Valle de Tobalina, pasa en su momento a la medida de Cuesta Real. Entonces, bueno, pues protestan, ¿no? Pero el Ministerio de Gobernación pues, dice lo desestima, diciendo que no, que se quede Cuesta, ¿no? Bueno. Aquí también hemos incorporado pues, algunos de esos censos por los que el Ayuntamiento pudo hacer frente a las necesidades que tenía el pueblo, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, se necesita dinero para construir, y estamos hablando de 1698, para construir la casa de juntas del Ayuntamiento y un lagar propio para exprimir la agua, ¿no? O sea, que está hablando de que aquí, pues, como la mayor parte de los pueblos de Castilla, pues, que ahora mismo ya no hay una tradición, pues se cultivaba la uva, ¿no? En otros casos también por razones incluso también, de todo tipo, ¿no? Pero bueno, seguramente en el topónimo, pues seguramente queda todavía constancia en alguna zona, porque relacionada con Valdevides o es muy probable que todavía se mantenga, ¿no? Ahora mismo pues ya se ha perdido un poco la tradición. No sé. Hemos hablado de las monedas, hemos hablado de los pleitos, hemos hablado de esto. Bueno, como os decía, en este otro vitrina hacemos especial referencia a la Hacienda Municipal, que es una parte pues, de la gestión de la administración, una parte muy específica que genera tipos documentales muy específicos, ¿no? Pues hombre, lo primero que tenemos que aquí pues, es un libro de cuentas, ¿no? Es el libro de cuentas de propios de 1770, ¿no?
Y junto con esto, en este lado veis las formas que se tenía de contribuir cada uno de los vecinos a los impuestos. También nos ha parecido muy interesante incorporar dos documentos que conservabais, que se trata del documento del catastro del Senado. El sistema recaudatorio, el sistema fiscal en el siglo XVIII, la verdad es que era bastante complejo porque todavía tenía muchas reminiscencias de época medieval, ¿no? Muchos impuestos. Y lo que quieren hacer los ilustrados es hacer un sistema único, modernizado y sobre todo que pudiera recoger más dinero que el reino necesitaba, ¿no? Para lo cual se hace esta magna averiguación, que así se llamaba, y lo primero que hace es preguntar cuál es la riqueza del reino, preguntar uno a uno a todos los propietarios. Tienen que hacer una declaración, no sé si os suena un poco esto de hacer declaraciones, ¿eh? Bueno, pues en el siglo XVIII también se hacía declaraciones. Entonces tienen que declarar cuáles son sus bienes y a partir de ahí pues debemos saber cómo podemos gestionar los impuestos. Aquí tenéis por un lado uno de los documentos de este catastro de esta operación, en la que el Concejo tiene que contestar, como hacía todos los pueblos de Castilla, a un cuestionario de 40 preguntas. Pues, ¿cómo se llama el pueblo? Pero es que en aquel momento en Madrid no se sabía cómo se llamaban los pueblos. No había todavía una organización, un conocimiento tan grande de. Entonces, lo primero, pues eso, ¿cómo se llama? Lo segundo, por cierto, sabéis mejor que yo que el pueblo se llamaba Villaverdeo. Villaverdeo es un nombre relativamente moderno. Ahí podéis ver, ahí tenéis constancia, muy Villaverdeo. Bueno, pues entonces, en esas respuestas de 40 preguntas, la verdad es que se hace una idea bastante, muy fiel de cómo era, en este caso, Villaverdeo en el año 1752, porque preguntan pues, si el pueblo es de señorío, si es de realengo, si no es de realengo, preguntan una serie de cosas y después van preguntando por los distintos sectores económicos, preguntando qué hay. Pues hay arrieros, hay árboles, los árboles son frutales, ¿en qué oficios hay? Se hace una idea bastante buena en su momento de cómo es Villaverdeo en ese momento, ¿no? Y después, en este segundo libro, después de la pregunta a los concejos, también se pasa un modelo a los distintos propietarios para que declaren cuáles son sus bienes. Y aquí vemos pasado limpio, veis la declaración de todos, de cada uno de ellos, con los distintos bienes que poseía. Veis además, curiosamente, se parecen mucho a los catastros de ahora, perfecto, es un catastro. En aquel momento no había fotografías y lo que hacen, pues como veis, es un pequeño croquis de la forma de que tenía la finca, ¿no? Bueno, no me quiero parar un rollo con eso. Finalmente, todo esto no vale para nada. Realmente, por los distintos cambios que se produjeron en España, la vuelta otra vez del absolutismo, se volvió otra vez a los sistemas que regían con anterioridad. Por tanto, pues han quedado estos documentos como un buen documento para el conocimiento histórico, pero realmente no tuvo mayor repercusión. Bueno. Y aquí, finalmente, pues, como veis, aquí veis el repartimiento, pues eso, la única contribución, y aquí veis cómo se hacían los distintos repartos de los impuestos. Y por último, como os decía, en el ámbito rural, pues todo lo que es el antiguo régimen, la influencia de la Iglesia es muy grande, ¿no? Y entonces aquí ha quedado constancia de algunos de esos documentos que también nos han parecido de interés, ¿no? Pues, por ejemplo, los censos que se tienen a favor de la luminaria de esta iglesia, es decir, para que en esta iglesia haya una luz encendida siempre, pues eso genera unos gastos y por tanto eso se pagan a través del censo. Pues bueno, aquí tenéis el documento que lo acredita. Tenemos además dos documentos que acreditan cómo la utilización de los recursos de los habitantes para el mantenimiento de esta administración. Como no podía ser de otra manera, pues también, a lo mejor las habéis conocido hasta pocos días, la existencia de cofradías dentro del pueblo, ¿no?
Aquí estamos hablando de la cofradía de Nuestra Señora de las Quintanillas. Y después otra cosa que nos ha parecido interesante es la existencia en este pueblo de las arcas de misericordia. Hemos tenido conocimiento de dos, una que está fundada por el que era alcaide de la Fortaleza de Frías, y otro por un presbítero, en este caso el licenciado Santisteban, que era cura y beneficiado de este lugar. Bueno, seguramente conocéis mucho lo que es una arca de misericordia, porque en estas épocas en las que había falta de grano, pues había un reservorio, un sitio donde se mantenía el grano, pues, y que se daba en préstamo para aquellas personas que lo necesitaran, con la idea de que lo pudieran devolver en un plazo determinado. Es decir, la alimentación recaía fundamentalmente en el pan, en el grano, entonces, pues, para evitar que personas, familias, cayeran en una situación complicada, o bien que el pueblo, por épocas de sequía, o bien por épocas de mala cosecha, pues tuviera esa pequeña reserva. Pero claro, eso había que fundarlo y había que dotarlo. Y bueno, aquí, pues como os digo, tenéis dos. En este caso, además, se conserva, por un lado, la original y por otra parte, una de 1593 y una copia más tardía de 1707. Y por último, pues este además es un documento mucho más moderno, también hemos querido exponer este documento que nos ha parecido curioso, que es el compromiso municipal que tenía con el convento de las monjas de Santa María de las Rivas, por el cual pues mantenía un derecho de aprovechamiento de aguas lo estoy leyendo porque no lo recuerdo, que viene desde el molino y el arroyo del Gorrión hasta sus huertas de los fuentes. Y a cambio, pues el convento lo que les proporcionaba pues era una misa con órgano, no sé si el tercer día de la ascensión, una cosa así, es decir, pues para que veáis un poco las relaciones que este documento es de 1877, las relaciones que se tenían, pues en este caso con las vecinas, que eran en este caso las monjas. Bueno, pues no sé, yo creo que de lo que se trataba es de dar pues, una idea un poco aproximada de qué documentos nos hemos encontrado. Os podéis imaginar que no se han conservado todos, que solo se han conservado una pequeña parte, pero que en cualquier caso creo que pues es una fortuna poderlos que se hayan conservado, que podamos consultarlas. Como sabéis, pues el trabajo que nosotros hemos desarrollado al final, al margen de esta exposición, pues también queda materializado en una base de datos que es consultable, con un inventario que también es consultable, y que de lo que se trata también es que aquellas personas, no solo investigadores, sino personas que estéis interesadas o que tengáis interés en que tengáis interés hacia la historia, en este caso, hacia la historia pequeña, concreta de cada uno de los pueblos, pues tengáis la posibilidad de acceder a estos documentos. Y nada más, si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que yo no haya explicado bien y que merezca la pena reiterar, pues una vez más, muchas gracias por asistir. Asistir un día como hoy, un jueves a la 1 de la tarde, a pesar de que, bueno, pues como algunas personas estéis de vacaciones, pues la verdad, participar en una exposición de este tipo, pues la verdad es que para nosotros es un motivo de ánimo para seguir en este trabajo. La verdad es que cuando ves como personas que no estáis familiarizadas con los documentos, con la historia, pues cuando se organiza una exposición de esta, acudís, porque la verdad es que para nosotros nos anima a continuar este trabajo. Para nosotros sí que ha sido una gran satisfacción que vosotros nos hayáis apoyado, porque sin vuestro apoyo, desde luego, esto no hubiera sido posible. Nosotros no disponemos de medios ni de conocimientos para hacer nada parecido. Entonces sí que os agradecemos muchísimo vuestro trabajo, que es vuestro trabajo, pero realmente os habéis involucrado mucho. Sé que lo habéis hecho casi sin ningún convenio y fuera de vuestro protocolo ordinario, y esto lo agradecemos de verdad muchísimo. Para nosotros ha sido un gustazo, porque además vemos muy loable todo lo que ha hecho la asociación, sí. Y se demuestra que cuando se quiere se puede. Sí.
Sí. Hemos intentado, pues eso, hacer todo lo mejor posible. Sí que hemos contado, bueno, aquí presente Ramón, que él es el autor de la traducción de los documentos que te he comentado, que le pasé, me pusieron en contacto con él a través de los historiadores en Madrid. Sí. Y él se ocupó de traducir uno de los documentos porque realmente le pareció súper interesante esta Vitoria y le pareció súper interesante el descubrimiento. Y bueno, me animó muchísimo a seguir desde el principio. Bueno, suele ocurrir en el norte de Burgos que la documentación, cuando no se sabe muy bien qué hacer con ella porque la casa del concejo se cae o hay problemas, se guarda en la iglesia, porque la iglesia es de todos y además es un edificio sólido, ¿no? Y le da... En este caso parece que estaba un poco como perdida, pero se vuelve a descubrir, se ha recuperado, se ha restaurado, se ha digitalizado, se ha clasificado, pues aquí está. Ahora para el servicio de todos. Sí, esta es la idea. Y bueno, pues que las generaciones venideras lo tengan y puedan saber la historia, porque además tenemos una historia muy rica y muy interesante. Entonces de eso se trata, de poder